Bueno, tengan todas y todos una muy feliz tarde. Bienvenidos a la cuarta y última sesión de la asignatura Marketing Digital, Plan de Marketing Digital del Diplomado en Marketing Digital del Instituto de Investigaciones en Administración de nuestra querida e ilustre Universidad de los Andes. Ya estamos en línea. Vamos a comenzar. La clase de hoy es muy interesante. Primero, porque vamos a dedicar unos minutos a generar conexiones entre todo lo que hemos venido aprendiendo, tratando de darle forma a lo que es un plan de marketing digital, y luego vamos a conectarlo con ese elemento que va a complementar nuestro aprendizaje y que se va a convertir en una herramienta técnica fundamental a la hora de poder desarrollar planes estratégicos de marketing digital desde conceptos como la eficiencia y la rentabilidad. De eso vamos a hablar. Entonces, quisiera comenzar con un diálogo con ustedes. Vamos a hablar de cómo construir un plan estratégico de marketing digital. ¿Qué insumos hemos logrado captar en las sesiones anteriores que ya hoy me permite considerar que tengo lo necesario, la herramienta necesaria para construir un plan? ¿Quién quiere comenzar dando sus aportes? Margarita, tienes el micrófono abierto, adelante. Bueno, me van a disculpar si puedo usar mis apuntes, ¿verdad? Claro, Bueno, totalmente. yo voy resumiendo en base a lo que hicimos. Lo primero es un diagnóstico. Ujú. Eh, Anotaba aquí, nosotros vamos anotando, como quien dice, los apuntes de lo que podemos ir aplicando, ¿no? En la tienda en este sentido. Eh, Me encantó la cita que pusimos en esa vez, que el marketing sin datos es como conducir con los ojos cerrados. Entonces ahí empieza el diagnóstico: qué datos tengo, qué marca tengo, identificar un poco la marca, el valor de ese logo. Eso para mí fue fundamental en esa primera clase que vimos, ¿no? Eh, entonces decíamos siempre que el diagnóstico como punto de partida es súper importante, súper importante. La parte de tener la data en tiempo real también, eso fue, yo voy marcando lo que a mí me hizo clic para yo trabajar en mi tienda, ¿no? La parte de datos de tiempo real. La parte de multiplicidad de los canales me encantó, la parte de donde decimos que está bien, no nos volvamos locos, no vayamos a todas las redes. ¿Qué queremos hacer? La parte de la combinación de emails. Creo que somos una tienda que tiene que trabajar todavía con emails. Ese contacto para nosotros es importante, pero también lo que yo decía del servicio. Oye, entregué un paquete, entonces le envío un SMS al cliente diciéndole: mira, tu paquete ya está aquí en la tienda, lo puedes retirar. Ese tipo de cosas, de que yo vaya por delante del cliente, el cliente no esté pendiente, sino que él sabe que yo lo voy a atender, que yo le voy a informar antes de que él necesite hacerlo. Eso fue por la parte de esa primera clase. Eh, la parte del mapa de empatía, cuando veíamos esa clase, me llamaba mucho la atención, porque tengo unos clientes que nos han dicho a nosotros: yo no me voy de esta tienda porque el servicio que dan los muchachos, el servicio que dan los dueños, para mí vale más que el costo, ¿no? Entonces, por ahí también eso lo rescaté de ahí. El buyer persona, pues lo que hablábamos del buyer persona, eso que me hizo mucho clic de nuestros buyer personas motorizados y nuestros buyer personas VIP, que poquitos son, pero todavía los tenemos. Eso también me voy con ese punto que me quedó, ¿no? Luego, la parte de que no la hemos hecho, reconozco, sabiendo que es importante lo del buyer persona, trabajar en esas campañas para llegarle a cada uno de esos
buyer personas que definimos o que detectamos después de estas clases, ¿no? ¿Qué más tengo por aquí? Lo del cliente ideal. Y por supuesto, el embudo de conversión, eso hay que estudiarlo mucho. Es decir, una clase no da para eso. A mí lo que me lleva es que hay que sentarse a trabajar esa metodología. ¿Ok? Yo lo que digo, esto son píldoras que nos da el diplomado y que nos hace conscientes de que hay metodologías para llegar a hacer un mercadeo digital efectivo. Entonces hay Sí. que estudiar un poquito más sobre lo del embudo, eh, que ahí lo ponían, ¿no? Cómo investigar y recopilar información, esa es la misma bibliografía que nos dieron a leer. Eso es básicamente el resumen que hago de las tres primeras clases y por supuesto esta que me parece importante, que es como quien dice el último eslabón, cuánto cuesta una campaña de marketing. Entonces esa parte es la expectativa que tengo para esta clase, para cerrar el ciclo, pues. Ok, gracias Margarita, muy interesante. Ajá, seguimos. Para los que acaban de incorporarse a la sala, estamos haciendo conexiones entre las clases anteriores, de manera de que los conocimientos que adquirimos nos permitan dibujar el plan estratégico de marketing digital, tenerlo, poder imaginarlo y saber qué tengo que hacer antes de y después de. Y por qué cada cosa que debo hacer es importante, por qué no me debo saltar los pasos y por qué al final ese plan estratégico va a generar resultados si cuido detalles que están relacionados con la eficiencia y con la medición del resultado, ¿sí? Que tiene que ver con eficacia también. Porque al final estamos haciendo un plan de marketing digital para lograr un objetivo. Y si estoy trabajando en una empresa que tiene como propósito generar rentabilidad, se supone que todo lo que haga tiene que tener un resultado económico que esté conectado a la rentabilidad que estoy deseando. Por eso es tan importante esa conexión que estamos intentando hacer para luego sí entrar ya en materia de la clase número 4 que toca los aspectos económicos y de medición, aspectos presupuestarios y de medición para descubrir si las cosas que estoy haciendo realmente están resultando tal y como quiero. Entonces, bueno, ya Margarita hizo una intervención muy interesante y el micrófono está abierto para que ustedes puedan también hacer sus aportes. ¿Qué cosas de las clases anteriores entran dentro de ese dibujo del plan estratégico que ya podemos dibujar, que ya podemos calcular y que solo falta cuantificarlo para tener listo el plan? ¿Quién se Bueno, anima? además de lo que dijo Margarita, que es súper importante, todo lo que es el diagnóstico, el Boyer persona, también recuerdo de las clases anteriores que tips como la economía de la atención, o sea, estuvimos hablando que las marcas que tienen éxito son las que logran captar la atención aproximadamente en 5 segundos. Entonces, pues eso es súper importante al momento de crear quizás una estrategia de marketing o al momento de crear un guión para una estrategia de mercadeo, ¿no? También a nivel de diseño es súper importante cómo podemos captar la atención de nuestro usuario, ¿no? En 5 segundos y más en las redes sociales que están tan saturadas de información. Otro aspecto importante es tener súper claro el objetivo, como bien lo decíamos, que queremos lograr, tener o definir bastante lo que es ese objetivo SMART. Entonces, pues, porque ya al tener definido eso, nos alinea mejor hacia qué canales de comunicación utilizar, qué palabras usar, cómo va a ser nuestro lenguaje, cómo va a ser nuestro guión al momento de diseñar todo ese plan de marketing digital. Entonces, pues para mí es súper, súper importante esos aspectos, tener muy, muy claro el objetivo y qué se quiere lograr y que, bueno, que eso tiene que estar bastante relacionado a los KPI, ¿no? Así es. Muy bien, interesante. Gracias, Germán. Fíjate que cuando tú expresabas tus ideas y complementándolo con lo que Margarita decía, eh, llegan a la conversación, a la mesa, preguntas claves como el qué,
el cómo, el por qué, el para qué, el con qué, que son preguntas de cuyas respuestas surge el plan estratégico de marketing digital. Un objetivo tiene que ver con el para qué. Ujú. Y el para qué es el que al final termina sosteniendo todo lo que vamos a hacer a nivel de marketing digital. Cuando se define adecuadamente un objetivo, todo lo que se haga a partir de ese objetivo tiene que contribuir a que se logre ese objetivo y que ese objetivo ayude a lograr el gran objetivo que tiene la marca o la empresa desde la perspectiva amplia de lo que significa el marketing y lo que se espera del marketing. Es algo bastante útil poder dibujar una línea que comienza con el diagnóstico estratégico, con el conocer nuestra realidad. Eh, Más allá de saber quién soy, qué he logrado y qué puedo lograr, es tener el detalle con métricas de todo lo que me ha pasado. Es la trazabilidad de lo que yo he hecho en los canales digitales, porque ahí está el verdadero aprendizaje, ahí está la experiencia. Y partiendo de esa experiencia, es que yo puedo mirar hacia adelante y definir otras acciones que puedo ejecutar, que sea probable que tenga éxito esa ejecución y que permita llegar a otros objetivos que voy a plantear como parte de ese plan. Cuando hablábamos de los canales digitales, esa pregunta que nos hacemos es el cómo, eh, ¿qué canales debo utilizar? Es una pregunta estratégica que amerita cierta reflexión. ¿Por qué estar en un canal y no en el otro? ¿O por qué querer estar en más de un canal? ¿O por qué pretender estar en todos los canales? ¿Cuál es el peso que juega cada canal dentro de la estrategia? Eso es muy importante. Si mi estrategia apunta al relacionamiento, el relacionamiento necesariamente se basa en tener datos y que partiendo de esos datos yo pueda establecer una comunicación permanente con mis clientes. Ahora, ¿cuáles son los canales y las herramientas digitales que me permiten llegar a ese tipo de interacción? Eso es una pregunta interesante. Los que hoy día invierten tiempo, dinero y esfuerzo en mantener relaciones con sus clientes, han optado por trabajar con sistemas del Customer Relationship Management, los CRM, porque el CRM es la herramienta ideal para poder estar sobre la trazabilidad de una relación y saber cuándo, en qué momento debo intervenir para estimular que el consumidor en función de su buyer persona avance y su túnel de conversión avance hacia la decisión, hacia la conversión. Y eso se sistematiza. Y entonces ahí hay inversiones importantes. Un CRM puede costar, una suscripción de la más simple puede costar 30, $40 al mes, pero las más completas pueden costar 80, 90, hasta $100 por mes. Y son esas herramientas las que permiten que la gestión del relacionamiento con el cliente a través de las plataformas digitales genere mejores resultados. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y todo pasa por qué es lo que yo puedo hacer o qué tengo capacidad de hacer. Por eso la primera clase fue tan importante. Luego el buyer persona y la propuesta de valor, que son la base para todo lo que queremos desarrollar. Ajá, Margarita, ¿querías decir algo? Me pareció que levantaste la mano. No, ok. El buyer persona y la propuesta de valor son determinantes en el proceso de la estrategia. Si yo tengo claro cuál es mi interlocutor, eso condiciona la naturaleza del diálogo que voy a establecer con él. Y además de eso, para los que manejan la generación de contenidos y la interacción a través de los canales, es fundamental estar preparado para saber qué decir, cómo decirlo y por qué decirlo. Y eso también justifica aspectos como la incorporación de un chatbot a una estrategia de relacionamiento con el cliente. Entonces, eso nace de conocer cuál es el buyer persona, pero también de tener evidencia cierta de lo que nuestra propuesta de valor puede significar para ellos. Y que eso luego me permite adentrarme en lo que es el embudo de conversión. Y el embudo de conversión es sencillamente las etapas por lo que atraviesa el consumidor digital cuando va a realizar una compra o cuando va a satisfacer alguna necesidad.
y necesitamos mucha investigación de mercado para conocerlo. Pero luego tenemos que desarrollar habilidades que me permitan influir en cada momento de contacto con ese consumidor digital para que él pueda moverse a lo largo de su embudo de conversión hasta llegar a la conversión y a la fidelización. Que por cierto, la fidelización es consecuencia de lo que yo haga antes de que él se convierta en cliente. La fidelización no es un resultado, es una consecuencia. Y la única forma de lograr que un comprador sea fiel pasa por manifestar fidelidad de nosotros hacia él en todo lo que hacemos. Cuando elegimos un canal digital, ese canal digital es el que va a alimentar mi estrategia de marketing digital. Porque gracias a la presencia de la marca en ese canal, yo estoy materializando mi estrategia y podré alcanzar el objetivo. Y saber en qué negocio estoy, si estoy en negocios B2B o estoy en negocios B2C es fundamental porque eso determina o condiciona el tipo de canal que yo voy a escoger, que de eso también hemos venido conversando. Y más allá de eso, el mirar la posibilidad de construir un capital de marca gracias a conquistar espacios de interacción ganados producto de nuestra estrategia, que sean espontáneos y que se originen naturalmente del consumidor. Eso es algo fundamental. En lo que el crecimiento orgánico nos trae como respuesta es el resultado de que hemos hecho las cosas adecuadamente, pero que también hemos empujado la estrategia, que hemos estimulado la respuesta del consumidor con campañas pagas que lo que han hecho es que el consumidor tenga más contacto con nosotros, que se interese por lo que nosotros hacemos, que interactúe con nosotros y que descubra en nuestra marca la solución a sus problemas, hasta el punto en que lo lleve a comprar para que luego se convierta en una persona o en un consumidor digital que entra en una relación de largo aliento con nuestra marca y que nosotros hábilmente vamos a poder administrar a través de los contenidos de valor, a través de los contenidos de marca, de contenidos de marketing, en fin. Entonces creo que eso es importante retomarlo en la clase de hoy antes de avanzar en la última etapa. Cuando les corresponda hacer un plan estratégico de marketing digital, no se olviden que hay una relación causa-efecto entre todo lo que hemos conversado y que usted no se puede saltar una etapa. Usted tiene que ir mirando e hilar fino para tener todos los elementos que le permitan construir un verdadero plan estratégico de marketing digital. Y cuando digo un verdadero plan de marketing digital, es que usted necesita ir a lo que vamos a conversar hoy. Necesita entrar a los aspectos financieros y de medición de todo lo que previamente ha dibujado. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún aporte adicional de quienes entraron recientemente a la sesión? ¿Alguien quiere aportar algo? Ajá. Para seguir construyendo un diálogo constructivo, me gustaría saber de lo que hemos visto que ya han aplicado en su estrategia de marketing digital, en su estrategia del día a día con su empresa, con la marca para la que trabajan. ¿Quién me puede comentar al respecto? ¿Quién ha hecho algo producto de esto que hemos estudiado y aprendido? Algo en su trabajo. ¿Quién se anima? Wow, yo me puedo animar para decir que es difícil. Eh, eh, por lo menos nosotros en la tienda, Eduardo y yo no hemos hecho nada. Ajá. Las tareas nos han ayudado, pues como estamos los dos allá, nos sentamos a hacer la tarea, como diciendo, sí, Sí, hay que hacer esto, lo he visto, pero sí. no, Ujú. pero no lo hemos implantado todavía. Falta de tiempo, bueno, el día a día, pero sí, no, lamentablemente de práctica a práctica no lo hemos hecho ya. No, no tenemos como quien dice el mapa completo y claro.
Ajá, pero Margarita, y a nivel de la conciencia digital que ahora tienes, que has venido construyendo a lo largo de todas las asignaturas que has estudiado en el diplomado y que además has potenciado con tu experiencia, con tu día a día, ¿qué cosas lees diferente hoy en día? Claro, es lo que yo les comentaba. Bueno, primero le decía a mi socio, aunque parezca una tontería, es cambiar la mentalidad de nuestros empleados. Ujú, Yo decía que ideal que ellos también tuvieran ese aporte de que cada persona que viene es una persona, eh, eh, es un potencial para nosotros aumentar nuestra venta. ujú. Y es lo que yo le decía, es decir, en eso sí le hemos dado mucho trabajo, mucha lenguarada al empleado, al que le da la primera cara al cliente, bien sea nuestro cliente VIP o nuestro cliente motorizado, que yo le digo nuestro motorizado, trabajan en empresas y ellos son la puerta de entrada a las empresas. Entonces nosotros le decimos a los muchachos, cáptame dónde trabaja ese motorizado para yo poder hablar y que me dé un contacto para yo poder ir a hablar con él. Esas son las ideas que estamos teniendo, pero de implantar la parte digital todavía no. Recuerden que somos un aliado, Zoom, que depende de una corporación que ellos sí son fuertes en el mercadeo. Nosotros chiquititos nos tenemos que limitar a nuestra zona, ¿no? En las Mercedes. Entonces, esa es la parte que tenemos que seguir trabajando e implantando. Tenemos un Instagram, sí, tenemos subcuentas, como quien dice, pero siempre bajo ese paraguas grande de Zoom. Ay, Margarita, ¿y Zoom no les da algunos lineamientos que utilicen para hacer desde su oficina o su sucursal un trabajo que potencia la marca desde lo digital? No, Zoom nos provee con mucho material POP, Ok, propaganda, pero es muy Zoom propio, muy Zoom marca, no Zoom aliados. Ellos no refuerzan la parte de los aliados, sino la parte de Zoom la marca. Sí. ok. Bueno, ojo, debo decir que este diplomado lo está pagando Zoom. Ah, interesante, qué Sí, bien. sí, eso es un tremendo aporte, ¿no? Para que nosotros, justamente, creo yo, seamos conscientes de que hay una parte que nosotros como semilla de esa gran empresa también tenemos que explotar. Claro, ok, interesante. Ajá, Saraí Carrasquero, ¿qué nos dice Saraí? ¿Qué cosas han cambiado en la visión que tenías del marketing digital? ¿Qué has podido hacer desde tu rol en tu organización, con tu producto, con tu marca? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención inicialmente fueron lo de los KPI, Ujú, hace 2 clases atrás. Y a partir de eso estuve investigando, ya que para el 14 de febrero se lanzó una campaña ujú. y quise ver un poco la conversión de lo que se invirtió en esa campaña y la cantidad de personas que respondieron a ella y compraron. Ok, ok, interesante. ¿Y qué encontraste? ¿Qué viste? Eh, Pues me pareció que sí fue rentable, o sea, según los KPI que investigué, de la cantidad de gente que contactó vía WhatsApp, que era la publicidad directa de contacto a WhatsApp, gran parte sí realizó la compra. Entonces me pareció que de esa manera, o sea, no lo había visto antes con datos en números. Ok, ok. Ah, qué bien, qué bien. Un poco de eso vamos a hablar el día de hoy. Ya para entrar en materia y mejorar o potenciar la interacción que estamos teniendo, vamos a hablar de rentabilidad y análisis de datos, ¿sí? Y hablar de rentabilidad en un entorno empresarial tan complicado en canales digitales, no puede solo concentrarse en asuntos creativos. En todas las clases hemos tenido espacio para hablar de los temas de creatividad. Hemos hecho críticas constructivas o críticas destructivas de la forma en la que las marcas, desde el punto de vista de la creatividad, quieren interactuar con sus audiencias. Hemos dicho que muchas se sobrepasan
hemos dicho que otras no alcanzan lo que realmente deberían hacer para lograr un objetivo, porque es que Venezuela tiene la particularidad de que se hace mucha inversión en contenidos, pero contenidos que finalmente no cumplen con un propósito. Decíamos en clase pasada, el contenido es el lenguaje que decide el responsable del marketing digital para poder entablar una conversación con sus audiencias y que de esa conversación pueda surgir un posible potencial cliente con el cual podamos relacionarnos, o que de esa conversación se pueda construir una comunidad, que es uno de los activos más importantes que tiene la marca en el ecosistema digital. Y lo creativo no es suficiente. Lo creativo tiene que ser acompañado de un piso que sustente la plataforma que se utiliza. Y la plataforma que se utiliza se sustenta con dinero, con inversión, con capital de trabajo. Nosotros necesitamos disponer de capital de trabajo para poder invertir en marketing digital. Porque si no, básicamente vamos a esperar que lo creativo logre crecimiento orgánico. Y ya hemos conversado que eso no es tan fácil. Una de las barreras que tenemos en nuestro país es que las empresas no tienen suficiente capital para invertir. Y por eso es muy fácil dedicar el presupuesto que se tiene a contratar gente, pero no se le dan recursos a las personas para que puedan invertir su talento en desarrollar un plan o una estrategia que pueda mejorar la situación de la marca en contextos de rentabilidad y productividad. Es una de las barreras que encontramos. Pero además de eso, el latino y muy particular el venezolano es vanidoso, ¿sí? Y entonces se conforma con que sus contenidos logren muchos me gusta y comentarios, pero si no pasas de ahí y eres una empresa rentable, no estás haciendo lo que tendrías que hacer. En algún momento algo no está saliendo bien si no se comunican contigo para querer establecer una relación comercial. Pero a veces pensamos que los likes son suficientes y no lo son, porque los likes no pagan proveedores, no pagan nóminas, no generan rentabilidad. Sí, los likes son parte de las consecuencias o los resultados que puedes obtener, pero que nunca serán suficientes para poder trazar una ruta de rentabilidad a través del marketing digital. Pero además de todo eso, hay una necesidad financiera que todas las empresas tienen, que es que quieren recuperar muy rápido lo que están invirtiendo. Y eso lo trasladan a las plataformas digitales y se consiguen invirtiendo en campañas que a lo mejor los primeros días no dan el resultado y paran la inversión. Esa visión de corto plazo complicada. No es fácil que el empresario, que el encargado del marketing digital entienda que en el marketing digital el tiempo también es importante. Cuando usted planifica una campaña en una plataforma como Meta y es la primera vez que lo hace, el algoritmo necesita tiempo para poder, producto de la interacción de la campaña, reconocer los intereses de la audiencia, del buyer persona, para que luego de precisar quién es realmente ese potencial cliente para tu marca, comience a mostrar en la frecuencia adecuada para que esa frecuencia termine generando un estímulo en la audiencia para que quieran contactarte o para que quieran relacionarse contigo. Es el tiempo, es necesario. Por eso, cuando uno ha logrado tener esa experiencia y ha construido ese capital de audiencias cautivas, no se pueden abandonar. Las campañas de marketing deberían tener en los canales digitales cierta regularidad. Los objetivos de retargeting deberían ser considerados en campañas de marketing digital. El retargeting es fundamental porque es llegar a esa misma gente a la que ya has llegado, que te conoce
que te entiende, que te preguntó y que solo le falta un poquito para decidirse. Con ellos hay que seguir comunicándose. Y el retargeting es un objetivo, es una estrategia, perdón, que ayuda a alcanzar objetivos porque se trabajan con audiencias más cualificadas, pero a veces no llegamos a ese nivel de avance con la estrategia porque cortamos la inversión producto de esa necesidad de que las cosas me pasen rápido, porque necesito dinero para pagar mis cuentas. Si el marketing digital no hace magia. El marketing digital no tiene una varita mágica que todo lo que toca lo convierte en un producto rentable. No, eso no es así. Por eso es que es tan importante hablar de rentabilidad y de productividad cuando se tiene un plan de marketing digital. Hay que evitar caer en esa vanidad de que mientras más me gustas tenga, estoy mejor. Eso no funciona. Eso funciona para campañas que usted no está pagando. Eso funciona para contenido que usted quiera compartir. Pero si usted quiere hacer dinero, usted tiene que castigarse a sí mismo. Castigarse en el sentido de que usted tiene que medir el resultado de la inversión que está haciendo. Porque esa es la única forma de saber si usted está haciendo lo correcto y termina siendo una medida ácida o una prueba ácida porque usted valora cada dólar que está invirtiendo en función del resultado que ese dólar le está permitiendo alcanzar. Y esa sí es la verdadera medición para saber si están haciendo bien las cosas o no, como lo comentaban hace un minuto. Una campaña paga que generó resultados porque vendí. Bueno, contrasta. ¿Cuánto invertiste? $50. ¿Cuánto vendiste? $300. ¿Cuánto es el margen neto de esos $300? $80. Ah, ok, te ganaste $80 e invertiste 50. Bueno, tu campaña comenzó a ser rentable, pero eso no pasa tan rápido como uno quisiera. A pesar de que las campañas pagas tienen de alguna manera un impacto rápido en la viralidad del contenido, no necesariamente esa viralidad se convierte en rentabilidad. Acuérdense que hay un embudo de conversión y hay que decidir en qué momento usted va a dialogar con su buyer persona para influir en él con campañas pagas. ¿Y qué le va a decir? ¿Y cómo se lo va a decir? Y después que él le responda, ¿qué va a hacer con esa respuesta para seguir llevándolo hasta el final y poder fidelizarlo? Eso se llama desafío estratégico. Por eso, en marketing digital también funciona aquello de que primero pienso y luego existo. Primero reflexiono y decido y luego ejecuto. Si yo me salto esa primera etapa, el riesgo de equivocarme es muy elevado. Entonces, cosas que debemos considerar en primera instancia para cerrar el plan de marketing. Bueno, tener un presupuesto. Necesito un presupuesto para marketing digital. Y algunos autores recomiendan que ese presupuesto sea un presupuesto adicional a lo que ya inviertes en talento y en tecnología. Es solo un presupuesto de campaña. Y a mis clientes, cuando me contratan para hacer campañas, yo lo primero que hago énfasis, lo primero que le digo es que mi campaña se conoce o el costo de mi campaña, trabajar para usted, es un costo de talento que no debería influir en la inversión publicitaria que usted va a hacer. Porque hay empresarios que hacen cosas como que le pagan a una persona para que le configure una campaña, esa persona les cobra solo por configurar $40, pero les dice que inviertan $20 en publicidad. Eso no funciona. No puedes invertir menos dinero en la campaña y más dinero en el talento. No, el talento debería ser un costo fijo para ti y el costo variable debería alimentarlo la inversión en la campaña, que es fundamental y tiene que ser sostenido. Por eso, los modelos de presupuesto que hoy quiero compartir con ustedes no son los únicos, pero son una referencia base elemental que siempre tienen que ser considerados para que sepamos cuánto es que vamos a invertir en temas de marketing digital. Uno de ellos es el presupuesto por objetivos y tareas, que parte de la meta que usted se plantea alcanzar. Usted hace una campaña y en su campaña usted se ha planteado vender
aproximadamente 1.000 unidades de su producto. Y usted tiene que, en función de su experiencia o en función de la proyección que está haciendo, tratar de estimar cuánto debería invertir en campañas de marketing para lograr vender esas 1.000 unidades. Al principio no es fácil si no se tiene una referencia histórica o una experiencia, pero luego que tienes la primera experiencia, quien decide estos temas de campañas digitales logra tomarle el timing a las inversiones en función de los objetivos que está logrado, que quiere lograr y ha logrado. Entonces, si quiere lograr 1.000 unidades, ya este estratega sabe cuánto fue que invirtió en las campañas anteriores que le permitieron llegar a vender esas 1.000 unidades. Que yo, por cierto, en la primera o segunda clase les hablaba que por experiencias que he tenido con negocios propios y negocios de mis clientes, también logramos establecer un estándar. Nosotros, por ejemplo, para campañas de marketing digital en consumo masivo, decimos que lo mínimo que debería invertir una marca son $3 diarios. Lo mínimo. $3 diarios son $90 al mes. Eso es una buena cifra para trabajar con productos de consumo masivo. Si son productos industriales, posiblemente pueda invertir un poco más, $4 o $5 diarios, pero por periodos menos largos. No son 30 días, pueden ser 2 semanas, semana y 30, semana y media. Y eso le puede dejar una buena referencia de los resultados que usted puede lograr en función de si genera leads, si los leads son cualificados, si los cualificados se convierten en conversión y de luego de la recompra, cuáles de los que se convirtieron vuelven a comprar. Pero entonces eso es una forma de establecer un presupuesto. La campaña es para 1.000 unidades. Cada vez que yo quiero vender 1.000 unidades, invierto $100 al mes. Ese es mi presupuesto para esa campaña. La pregunta es, ¿y si tengo varios productos y atiendo varios nichos o quiero relacionarme con varios buyer personas en diferentes momentos, cuánto tengo que invertir? ¿Cómo damos respuesta a esa pregunta? Me gustaría escucharlos. Porque eso es lo que hace una marca multisegmento, que tiene multiproductos. No puede hacer una campaña para todos los productos, a menos que sea una campaña institucional de perfil corporativo. Pero si quiere vender, tiene que enfocarse en un producto de una marca en particular. Y si es multimarca, tienes que hacer varias campañas. ¿Cómo establecer ahí el presupuesto? Eso es una pregunta interesante. Y ojo, no hay que ser una empresa muy grande para tener ese problema. Las empresas pequeñas también tienen ese tipo de dificultad, tomar esas decisiones. Porque si aplicamos ese criterio de que para una campaña de 1.000 unidades de producto en un mes, divida 1.000 unidades entre 4, son 250 unidades por semana. Divida eso entre 7, estamos hablando de 5 o 6 unidades por día. Usted necesita invertir $90 al mes. Si tiene 4 marcas, son $90 por 4 marcas. Eso es una forma de trabajar ese presupuesto por objetivos o tareas. Y lo tiene que hacer y está asociado a su meta, a lo que usted quiera alcanzar. Y entonces, ¿qué es lo que espera? Lo que espera es que esos $100 que va a invertir en campañas de marketing digital lleguen a producir la rentabilidad que usted desea. Es un tema de estructura de costos. Entonces, necesita saber cuál es el margen neto de contribución que usted recibe cada vez que vende un producto. Y a veces hacemos campañas y no sabemos cuál es ese margen de contribución. Ahí hay un verdadero problema. ¿Saben lo que es el margen neto de contribución? No, no sé. ¿Quién le puede explicar a Germán qué es el margen neto de contribución? Yo tampoco sé. Yo tampoco. Ok, el margen neto de contribución, también llamado ganancia neta, es lo que te ganas por cada unidad de producto después de haber cubierto todos los costos de producción, administrativos y de venta. ¿Sí? En Venezuela existe una ley que dice que el margen neto de ganancia o el margen de contribución neto no puede superar el 30% del precio de venta. Quiere decir que al menos
dependiendo si usted entra dentro del rango de esa ley, que muy pocos la cumplen, por cierto, usted al menos debería ganarse el 30%, al menos. Pero hay muchas empresas que se ganan el 10 o el 15% del precio de venta de cada unidad. Por ejemplo, por hablar de mi experiencia, el margen neto de contribución de un balón de fútbol que yo vendo es más o menos el 30%, más o menos el 30%. Eso es lo que yo me gano después de cubrir todos los costos asociados, ¿sí? Si yo invierto $100 en una campaña para una semana, yo debería vender la cantidad necesaria para cubrir al menos los $100 del costo de la campaña. Si yo me gano $3 por cada balón, para llegar a cubrir los $100 necesito vender 40 balones. Si yo vendo 40 balones, yo al menos recupero los $100 que estoy invirtiendo en publicidad. Pero yo no voy a hacer negocios solamente para recuperar la inversión. Entonces es ahí donde entra la exigencia del objetivo SMART. ¿Cuánto es que yo quiero ganar? Conociendo el margen neto de contribución, yo me quiero ganar una cantidad y en función de esa cantidad yo asigno el presupuesto porque establezco una meta y sé que para mí no son suficientes 30 balones. Yo debería vender esa semana 100 balones. Porque si vendo 100 balones y me gano 3 por balón, voy a tener una ganancia de $300. Le resto los $100 que invertí en publicidad, me están quedando $200. Si eso lo hago 4 veces al mes, me estoy ganando $800. ¿Y cuál fue mi objetivo? Mi presupuesto, perdón, $100. Omar, querías decir algo, que vi que activaste tu micrófono. Hola, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, parte del margen de contribución también se tiene que establecer de acuerdo a la unidad de negocio donde estemos o la empresa. Si es de servicios, si es de producción, si es manufactura, si es nosotros como persona prestando servicios, etcétera. Sin embargo, bueno, o sea, es parte del contexto hablar de la economía venezolana y hablar 30%, ya que estamos en un diplomado, pero haciendo referencia, puede ser a cualquier otro país, pero en este caso Venezuela. Esa ley, pues, obviamente, de alguna manera no va en pro del empresariado, las personas que cobran por sus actividades comerciales o por las actividades productos, o Así venta de es. productos, etcétera. No, no es coherente y creo que nunca lo fue, porque es de alguna manera atarlo a una estructura muy rígida que no contribuye en nada a la dinámica económica de un país. Y en este Así caso, es. con mil restricciones, pues es difícil atarse a ese 30% porque al final se disfraza y es cuando se convierte en perversión un modelo de margen de contribución neta, porque empiezas anclado tus servicios a un tema oficial, cuando sabemos que $1 para la compra y retribución puede andar rondando los 800 900 bolívares, cuidado y si no 1000, y por eso vemos la locura en los precios en la calle, porque no puedes, es muy dinámico. Entonces, Correcto. ese parte margen como haciendo como una especie desde mi punto de vista o de las actividades que uno más o menos lleva, que es cuando uno logra alcanzar ese punto de equilibrio entre los costos y gastos y logra decir que después de 500 unidades nosotros hemos cubierto costos y gastos, a partir de esa unidad adicional, nosotros nos queda ese margen de contribución neta por unidad vendida o por grupo de unidades vendidas. Es decir, si yo produzco 1000 unidades porque mi lote de producción o mi lote en el caso de una manufactura, 1000 unidades, yo tengo que estar claro que 800 unidades son mis costos y gastos y 200 unidades adicionales forman parte de mi porcentaje de contribución neta. Entonces, Correcto. incluir en este caso, eh,
un concepto nuevo, como es el marketing digital, hay que ver cómo lo encajamos dentro de esas actividades, porque algunas actividades, la publicidad no forma parte del costo, sino forma parte del gasto. Entonces, Ujú. ese encaje, porque cuando nosotros queremos incluirlo dentro de un costo, pues alguien por ahí dice, eso no es un costo, eso es un gasto, por tanto no puede afectar el costo de producto. Entonces, hay que tratar de identificar bien dónde estamos ubicados, dentro de qué posición dentro de nuestra empresa para ubicarlo y que ese gasto, o para mí, todo lo que contribuya a la exhibición, a la puesta en marcha, al todo el proceso forme parte de un costo, habrá que determinar quién lo interpreta de una u otra manera. Yo creo que eso siempre ha sido un dilema entre costos y gastos, qué es Sí, gasto y qué no es costo, y algunos más que otros que saben más, los contadores, o siempre dice alguien algo distinto. Sin embargo, hay que tratar yo tengo que tratar, en mi caso, de encajar bien cómo es el marketing digital dentro de mi estructura de costos para que represente y sume dentro de esa unidad adicional un margen de contribución neto. correcto. Porque además, Omar, cuando tú mides el resultado de una campaña de marketing digital y lo asocias a la cantidad de unidades que vendiste, automáticamente ese costo que pareciera fijo se hace variable, porque se Correcto, lo cargas a cada unidad que vendes. correcto, Cuando lo presupuestas, puedes estimarlo como un gasto. Eso es lo que yo voy a gastar en publicidad. Pero cuando evalúas el efecto, lo asocias a la cantidad de unidades que vendes, entonces lo transformas de fijo a variable. Porque si correcto, bien vendes menos de lo que vendiste, el costo es mayor. Pero si vendes más, el costo de la campaña es menor. Por eso es importante correcto, este análisis que estamos haciendo. Además, la rigurosidad financiera obliga al estratega digital a tener la estructura de costo de su producto y a cargarle el costo digital o el gasto digital a esa estructura y hacer que la correcto, estructura sea más eficiente, porque se supone que a través del canal digital el contacto con el consumidor o con el comprador es mucho más bajo que hacerlo a través de medios digitales, por una particularidad, porque lo puedes medir y lo puedes asociar a la cantidad de contactos, a la cantidad de ventas que puedas generar. Entonces, el marketing digital tiene su exigencia natural, su particularidad, pero no lo exime de tener acceso a información contable y financiera para la toma de decisiones en función de lo que esperamos lograr. Si no tienes información sobre cuál es el margen de contribución variable, bruto o neto, puedes tomar malas decisiones, puedes hacer análisis equivocados. Entonces, la gente de marketing digital, una de las cosas que debe tener es la cartilla con la información de los costos para que las campañas puedan ser exitosas. Y la referencia está en el presupuesto. Entonces, ese plan de marketing digital que hemos venido estudiando tiene como complemento al final un presupuesto. Si usted ha estimado hacer 20 campañas durante el año, pues tiene que haber algo que justifique que van a ser 20. Y se supone que al menos usted tiene los datos de cuán buena ha sido una campaña. Porque si una campaña le sirvió, 20 me tiene que servir más. Y entonces usted empieza a escoger cuándo va a hacer las campañas y cómo va a distribuir su inversión y cuánto va a destinar de esa campaña a publicidad a través de buscadores y cuánto va a llevar de ese dinero que va a invertir en campaña a hacer publicidad a través de la plataforma Meta, por ejemplo. Eso es fundamental tenerlo claro, porque yo le aseguro que también son campañas que pueden dar resultados diferentes. Y cuando usted hace la medición de las ventas que generó por Google Ads versus las ventas que puede generar a través de Meta, con Ad en Meta, puede haber una diferencia interesante. Pero también la inversión que va a hacer en una y en otra también es diferente. Por eso es fundamental el presupuesto. Si para todos los que estamos en esta aula la noche de hoy, hablando de rentabilidad de la campaña de marketing digital, la base que permite medir la rentabilidad es el presupuesto, porque el presupuesto es el techo de lo que usted puede o debe invertir en el marketing digital. No puede ir más allá de lo que está presupuestado.
Si usted se sale de lo presupuestado, usted está cambiando las reglas de medición de la rentabilidad de su empresa, de su marca. Y eso es importante porque al final, obviar estos principios financieros lleva a que las empresas terminen teniendo pérdidas. Y después el flujo de caja que generan no les sirve para cumplir o cubrir todos los compromisos que han asumido desde el punto de vista económico y financiero. O sea, esas reflexiones son interesantes. Gracias, Omar, por sus comentarios. Es muy, muy valioso el tener mentalidad financiera cuando se hace marketing digital. Y hoy, Fíjate, adelante, Omar. sí, una experiencia de justo el fin de semana pasado, que bueno, estamos trabajando con una gente y esa gente tiene una campaña reciente desde el punto de vista de posicionamiento orgánico del producto, con muy poca participación en redes sociales o en medios digitales, y están ya promoviendo un cambio de imagen, ¿no? Entonces, y un cambio de imagen no solamente en puntos de venta, sino a través de redes sociales. Entonces, Ok, yo les digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Hay un problema que nosotros tenemos un posicionamiento de marca más allá del nombre del producto, porque ya estamos haciendo un cambio más bien de marca. Los productos se han posicionado más bien por marca que por nombre de producto. Entonces, ahí vienen otros factores a contribuir a la ganancia o al desperdicio. ¿Por qué? Porque no todos los cambios si no se tiene identificado bien, si es que lo que quiere cambiar margen, si refrescar marca, cambiar nombre, modificar nombre, logre ser exitoso. Esos son puntos muy delicados dentro de las campañas, tanto de marketing tradicional como marketing digital. Entonces, se viene el tema y dice, bueno, este va a ser la nueva marca, esta va a ser la marca, sigue la marca, pero con un nombre al producto, reforzar el nombre del producto. Y bueno, el problema que tenemos es que nosotros hemos posicionado y no vaya a ser que vayamos a confundir es al cliente final diciéndole que esto es otro producto. Y además son nombres un poco complicados desde el punto de vista de la aceptación, porque no lo puedes manejar si no has trabajado en posicionamiento previamente y vas educando previamente al cliente que esto va a cambiar. Porque cuando llegues a Anaquel y de repente tienes la imagen anterior con la nueva, dices, bueno, aquí qué pasó. Sin embargo, esa inversión no solamente en cambio de información, sino en cambio en digital no se tiene cuantificada. Y no se tiene cuantificada es que no tienes identificado cuánto va a ser justo el tema el margen de contribución neto que te va a dar un producto adicional con este cambio, ¿no? Digo, bueno, si ustedes tienen el número o si tienen la proyección, pues perfecto, pudiéramos estar hablando de eso, pero la intuición no todo el tiempo juega a nuestro favor, porque claro, también la competencia se identifica, o los líderes de la competencia identifican el producto con un nombre determinado, y nosotros tenemos que buscar ser más íntegros e inteligentes a la hora de buscar un refrescamiento, no vaya a ser que el trabajo tenga que hacerse doble. Entonces, no se tiene estimado el costo, el gasto de la campaña y tampoco se tiene estimado cuál es el margen de contribución neto producto de esto. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que si lo estimamos desde el punto de vista de marketing digital y estamos esperando un poco que se nos retribuya esa inversión a través de esa información, no lo vamos a lograr. claro, Y en ese momento, junto a la reflexión que tuvimos con Virginia hace 2, 3 clases, que es el canal, y esa pregunta la hice, ¿el canal es para promocionar o es para vender? Entonces, si estás buscando vender y que eso te retribuya, creo que no lo vas a lograr. Ahora, si lo que quieres es promocionar y vas a gastar 400, $500 al mes, creo que tampoco lo vas a lograr. Entonces, si tú claro, identificas a dónde va ese dinero, si es gasto o es costo, vas a tener un problema. Y ese problema se va a traducir que tíralo a la basura o es lo que tú esperas, pero no.
vas a estimarlo y después no puedes estar buscando clientes porque el margen no se dio o porque el producto no subió en números en los canales de distribución que nosotros tenemos. Así es. Lo que tú estás diciendo refuerza algo que en el contexto estratégico es fundamental. Las marcas tienen una posición y la posición es el resultado de tiempo y esfuerzo, ¿sí? Esa posición te da un espacio competitivo a través del cual tú actúas en función de lograr ciertos objetivos. Por eso es que existen los planes. Tú haces un plan para lograr que tu marca pase de una situación dada a otra deseada, en función de sus aprendizajes, sus experiencias y sus potencialidades. Pero cuando tú desconoces eso, ya pones en riesgo cualquier decisión que vayas a tomar en cuanto a las consecuencias que vas a poder obtener. Y eso suele pasar. Suele pasar. Los empresarios no siempre saben o tienen claro el contexto de partida de su marca y proyectan escenarios con inversiones que se escapan a las potencialidades porque no conocen el potencial que tiene su propia marca. Porque a veces la intuición es la principal razón por la que fracasan los empresarios. Los datos deben tener más peso que la intuición. La intuición debería complementar el juicio para tomar una decisión, pero no debería ser la única herramienta sobre la cual se toman las decisiones. Porque la objetividad que te da el dato es necesaria. Los canales digitales tienen esa bondad que te dan el dato y ese dato es irrefutable. Tú tomas decisiones con base a esos datos y es mucho más probable que el resultado de tus decisiones sea más favorable a que si te dejas llevar solo por la intuición. Vuelvo y repito, ese es el valor que tiene la plataforma digital, que no la tienen otras herramientas, o sea, hacer una campaña de marketing tradicional, pagar una campaña en medios tradicionales, a muchos les encanta, pero tiene sus complejidades, porque la única forma de medir el resultado es haciendo un estudio de valoración del efecto de la campaña preguntándole a la gente si reconoce la campaña, si reconoce la marca, si se aprendió el mensaje, cuáles son las palabras que le quedaron en su memoria del mensaje, si reconoce la marca y el posicionamiento, si la ha comprado. Y eso cuesta dinero, sobre todo cuando se está en consumo masivo. En cambio, con los canales digitales tienes el dato a la mano, lo puedes observar y puedes tomar mejores decisiones. Pero el contexto de la marca siempre será relevante. Hacer marketing digital puede ser divertido, pero es demasiado arriesgado. Y a veces la diversión está por encima del riesgo y la gente no le pone atención al riesgo porque piensa que estando se va a divertir. Y divirtiéndose se puede perder mucho dinero. Por ahí en una conferencia que dicté sobre marketing digital hace unos meses, una persona versada en el tema que estaba en el público me dijo, profesor, a mí la experiencia me ha dicho que cuando una marca no tiene el background para poder entrar al ecosistema digital, mejor no lo haga, porque el riesgo es muy alto. Y eso tiene que ver un poco con lo que decía Omar, con lo que hemos venido conversando todos y con esta necesidad de entender que necesitamos, me perdonan la redundancia, presupuestos. Porque el que juega con presupuestos, el que trabaja con presupuestos, está enviando una señal de estrategia. El que tiene un presupuesto está respetando los umbrales de rentabilidad y productividad de sus marcas y de sus productos. Eso es muy importante. El que espera un resultado que caiga como por arte de magia porque está actuando en las redes sociales, está poniendo en riesgo su marca. Eso es importante. Otra forma de presupuestar es destinar un porcentaje de las ventas esperadas a la inversión publicitaria. Usted puede decir que de todo lo que se venda, usted va a destinar entre el 5 y el 10% para inversión en publicidad y en marketing digital. Pero usted necesita una referencia de cuánto aspira a vender.
Si hacemos el ejemplo con las 1.000 unidades, usted tiene que ver si las 1.000 unidades llegan a una cantidad en bolívares o en dólares y saber cuánto implica el 5 o el 10%. Si usted vende las unidades a $5 y va a invertir o quiere vender 1.000 unidades, el ingreso es de $5.000. Usted va a tomar el 10% de los $5.000 para invertir en publicidad. Serían $500. Ojo, pero allí también necesita la estructura de costos, porque si su margen de contribución neto es del 10%, ya usted se está comiendo el margen en la campaña de marketing digital. Entonces no puede ser que el margen neto o que el presupuesto de publicidad sea igual al margen neto de contribución. Eso es una tontería. Ni siquiera el volumen de ventas le va a compensar el hecho de que usted establezca como presupuesto de marketing digital el mismo peso que tiene el margen neto de contribución. Pero es una opción. Usted puede decir el 1% o el 2% de lo que yo voy a vender. Ese es mi presupuesto para marketing digital. O sencillamente puede usar el método del costo de captación objetivo. Sigo con las 1.000 unidades. Si la experiencia le dice que para conseguir 1.000 conversiones en venta, usted necesita por cada unidad $2 de inversión, pues ya tiene un presupuesto por unidad. Son 1.000, multiplica por 2, tiene $2.000 para invertir en marketing. Cualquiera de estos tres métodos le va a servir, solo que necesita criterio para escoger cuál de ellos. Y ese criterio puede estar asociado a la meta, a lo que cuesta captar un cliente por experiencia o a un porcentaje de ventas que usted va a destinar a su inversión en marketing digital. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, toca. Chévere, bien, sigo avanzando. Yo le preguntaba a ChatGPT eh, cómo o qué información tenía ella como herramienta de inteligencia artificial sobre cómo se distribuye el presupuesto de marketing digital en países como Venezuela. Y ella me arrojó este dato, este cuadro. Ella ChatGPT dice que el 60% de lo que se invierte en campañas de marketing digital va a pagar pauta. De cada dólar, 0,60 centavos de dólar es para invertir en pauta. 15% es para invertir en la herramienta, el CRM, como les decía hace un rato, los chatbots, como les decía hace un rato, nosotros contratamos la semana pasada un chatbot para una marca que manejamos, $12 por mes, accesible. Contratamos una plataforma diferente a la que solemos usar para marketing, para email marketing, nos costó casi $40 para enviar 2.000 correos en un mes. Entonces eso entra dentro del 15%, el uso de la herramienta, el pago del hosting, el dominio. Y el 25% para invertir en el talento, en el estratega, en los creativos, en el que analiza los datos. Mire qué número tan interesante. Si usted se posiciona, por ejemplo, en la industria del consumo masivo y piensa en la marca Polar y acota más su análisis hacia una marca en particular, Solera, y analiza que Solera puede estar vendiendo en un mes $5 millones, por decir una cifra, y que Polar invierte 2% en publicidad y de ese 2% un 1% va a publicidad digital, ¿cuánto es la cifra? 5 millones, 1%, $50.000. $50.000 para inversiones de esta naturaleza. Y de esos 50.000, pauta con el 60%. $30.000 para su estrategia de marketing digital. ¿Se justificaría eso?
Yo diría que sí. En consumo masivo, donde finalmente hay dos marcas en cada nicho que se pelean por el volumen del negocio, esa inversión no es descabellada. Pero hay algo más interesante. Yo, conversando con mi equipo de marketing digital, ellos me comentaban, ellos que tienen toda la experiencia con el uso de la herramienta, ellos me comentaban que con Meta, con la plataforma Meta, se puede llegar a conocer en una región, en un país en particular, la cantidad de dinero que las marcas invierten en campañas de marketing digital. Y ellos me comentaban que, por ejemplo, en el caso de elecciones, cuando hay una elección para elegir un diputado, para elegir un gobernador o un alcalde, eh, la herramienta te dice cuánto se está invirtiendo en publicidad digital para favorecer a un candidato en particular. Y las cantidades son interesantísimas. Ellos me hablaban que un concejal se puede gastar y la cifra les va a parecer absurda, pero ellos han logrado mirar esa cifra. Dicen que un concejal de un municipio en particular ha llegado a gastarse $16,000 en un mes en una campaña de marketing digital a través de Meta, para que ustedes vean la magnitud de lo que se invierte en este negocio y que justifica el por qué la configuración y los algoritmos hacen que el crecimiento de las plataformas o de las marcas en la plataforma provengan de inversión publicitaria y no sean como anteriormente se daba, que es lo que llamamos crecimiento orgánico. Pero esto es una referencia que a usted le puede servir. El estándar en países como Venezuela, de cada dólar, 0,6 va a inversión en pauta. El 15% estamos hablando de 0,15 centavos a herramientas tecnológicas y 0,25 al pago de talentos. Ahora, dependiendo de cómo esté su consumidor dentro de lo que es su recorrido por el embudo de conversión, existen algunas métricas que se pueden utilizar que nos ayudan a medir qué tan bien estamos haciendo las cosas para lograr ese efecto de conversión que necesitamos. Por ejemplo, hablando de inversión publicitaria, netamente, los awareness, hay un indicador que tiene que ver con el alcance e impresiones. ¿Dónde consigo ese dato de alcance e impresiones? Pues la plataforma te los da directamente. Te los da de manera muy general cuando entras a la plataforma y miras qué tanto espacio o cobertura has tenido y cuántas veces te han visto. Pero si lo haces desde Meta, que es una plataforma especializada, el dato es mucho más específico y lo puedes medir en tiempo real y le puedes hacer seguimiento en tiempo real para ver cómo va cambiando en función de lo que la campaña va logrando en la medida en que va desarrollándose. Ese es un indicador interesante, el alcance y el número de impresiones. ¿Saben cuál es la diferencia entre alcance e impresiones? A ver, ¿quién me ayuda? Impresiones, las reacciones y el alcance de cuántas personas lo vieron. Sí, el alcance es eso, pero las impresiones no tienen que ver con respuestas directas como comentar, como opinar. No, las impresiones tienen que ver con visualizaciones. Una impresión es una vez eh, una vez cada vez que el consumidor se expone al mensaje. Eso es una impresión. Y como hay campañas que gracias a las configuraciones de Meta podemos hacer que la miren más de una vez, de hecho usted puede plantearse como objetivo cuántas veces le gustaría que su mensaje fuese visto. Hay marcas que planifican o configuran las campañas para que sus seguidores cada vez que entran a la red vean el mensaje. Y a veces uno dice, pero yo sí he visto este mensaje, cada vez que entro a Instagram me aparece esta publicidad. Bueno, es que quien la configuró estableció como mecanismo de exposición que cada vez
que el seguidor de la marca entre a la red, vea su mensaje. Eso tiene que ver con impresiones. El alcance es la cantidad de personas que la ven, la cantidad de cuentas que tienen contacto con la campaña. Eso es un indicador importante, que se complementa con el costo por mil. ¿Saben cuál es el costo por mil? Que por cierto, ese costo por mil es traído del marketing tradicional, no es un invento del marketing digital. Ya el costo por mil se utilizaba con campañas de marketing tradicional. ¿Cuál es el costo por mil? A ver, ¿quién se imagina cuál puede ser el costo por mil? La cantidad de personas, de clientes que puedan interactuar. Ajá, mira qué interesante, Wendy. Cuando uno dice costo por mil, ya el indicador es económico o financiero. No tiene que ver con personas directamente, tiene que ver con una cifra. Creo que es el precio por publicidad. El precio por publicidad. Dame un ejemplo, María Virginia. Es un modelo publicitario donde los usuarios pagan y por cada 1.000 vistas o 1.000 impresiones, creo, pueden ver el anuncio o la publicación como tal. Exacto, y este costo por mil, esa es una interpretación interesante. Ese costo por mil, tal y como lo planteas, se establece como presupuesto de campaña, inclusive cuando configuras tu campaña en las plataformas digitales. Tú puedes decidir cuánto vas a pagar por cada 1.000 personas que tengan un contacto con el mensaje. Eso es una forma de interpretarlo, pero a nivel presupuestario. Pero a nivel de ejecución o de resultado, el costo por mil tiene otra interpretación. Y es básicamente lo que te cuesta cada visualización, impresión o alcance, dividido entre mil. Entonces, si tú invertiste $50, pero para llegar a 1.000 visualizaciones te gastaste $3, ahí tienes un costo por mil. Y por experiencia, el algoritmo hace que el costo por mil sea cada vez menor y que tu campaña sea mucho más efectiva con el transcurrir del tiempo. Por eso las recomendaciones de quienes hacen este tipo de campañas siempre son: mantenga su inversión, sea constante, no abandone el terreno, porque en algún momento usted va a empezar a recibir respuestas muy favorables a nivel de conversión y el costo de la conversión va a ser mucho más bajo de lo que usted cree. Ese es el costo por mil. Usted lo puede definir como presupuesto o luego lo usa como indicador para medir cuánto le cuesta llegar a 1.000 usuarios, a 1.000 cuentas. ¿Ok? De esa forma usted puede medir el impacto de la inversión publicitaria, que es lo que se conoce como que awareness. Luego, hay un indicador o dos indicadores que son los indicadores de consideración. ¿Sí? El CTR es un indicador muy interesante que tiene que ver con la configuración de las campañas también, porque necesariamente las campañas que se miden con CTR son campañas que tienen una respuesta o un estímulo directo que pueda ser medible. En este caso se llama tasa de clics. ¿Cuántas personas hacen clic en el enlace que está dispuesto en la campaña de marketing digital? Por ejemplo, para participar en un webinar, usted hace una campaña paga a través de Instagram, por ejemplo, o Facebook, y usted le dice o invita a la persona interesada a que haga clic en un enlace para suscribirse. Bueno, cada vez que alguien hace clic, para usted es un CTR, es un costo de captación del clip. Y usted, al final,
Si usted se va a medir por la cantidad de clics, usted divide lo que invirtió en esa campaña entre la cantidad de clics que se generaron. Y ojo, ese CTR se mide para cuando se busca que la campaña genere tráfico para una plataforma diferente, ¿no? Como un e-commerce o como una página de aterrizaje. Y este es un indicador sumamente interesante. Yo no sé, cómo les decía en las primeras clases, yo les digo a mi equipo de marketing digital que nosotros no podemos hacer una campaña y generar contenidos sin que esos contenidos tengan un llamado a la acción, porque el llamado a la acción termina siendo el cierre del mensaje. Y los llamados de acción hay que tratar de traducirlos en clics, porque los clics son la materialización de la respuesta del consumidor ante el estímulo, que es lo que al final buscamos generar con una campaña. El que hace una campaña para que el consumidor le dé el corazoncito está perdiendo el dinero, a menos que se deje llevar por el ego de tener muchos corazones. Pero una campaña siempre tiene que apuntar a una respuesta, a un llamado a la acción. Y en este caso, la consideración en la campaña a través del indicador CTR mide eso, la tasa de clics, cuántas personas hicieron clic en el enlace y llegaron a la siguiente etapa. Si piensas en el embudo de conversión, ¿cuál es el papel del clic en el embudo de conversión? A ver, ¿quién me ayuda a dar respuesta a esa pregunta? ¿Cuál es el papel del clic en el embudo de conversión? Filtrar a los que estén interesados. Claro, mover a la persona, moverla. Quien hace clic tiene interés por ti, por tu marca, por tu oferta de valor y está dispuesto a adelantar. Voy más adelante. Quiero participar en el webinar. Hago clic, aparece la ventanita, nombre, correo electrónico y teléfono. ¡Tac! Envío. Automáticamente llega un correo a este suscriptor diciendo: bienvenido, usted se ha suscrito a tal plataforma, la conferencia será tal día, las claves de acceso son estas, lo esperamos. Ahí está, tasas de clic. Ahí ya hay un indicador para saber si te ha ido bien con la campaña o no. Yo le decía, la otra sección, la semana anterior participamos con uno de nuestros clientes, teníamos 2 semanas promoviendo un webinar muy importante para poder hacer conversión, capturar clientes potenciales para un tema de salud animal, para un producto muy particular, muy específico. Se hizo un webinar. La campaña estaba enfocada en lograr muchos participantes, pero en función de una tasa que manejamos histórica de conversión. Yo le decía a la gerente de marca que una tasa de conversión entre el 15 y el 20% del total de clics es una buena tasa. Y para esta conferencia se suscribieron 400 personas para ir al webinar y al final participaron 36. Esas 36 que vieron toda la conferencia y que a partir de la conferencia dieron sus datos para empezar a hacer trabajo de fidelización, eran más o menos eso, el 10 o 12% de quienes se suscribieron. Eso es una forma de evaluar la campaña. Si estamos muy por debajo del 10%, algo pasó. Si estamos por encima, oye, hicimos algo que no estábamos haciendo que trajo una mejor respuesta. O el producto que se ofreció era de mucho más interés que los que se vienen ofreciendo. Tú mismo vas construyendo tus indicadores en función de la experiencia que tiene la gente, que tienes tú, perdón, con la campaña y con tus audiencias. Omar, ¿querías decir algo? Sí, ese tipo de campañas, cuando se activa o la expectativa que se inscriban, bueno, la expectativa al final son el 10%, pero las 400 personas, ¿a quién va dirigida la campaña? Es decir, ¿va a un tema de ventas o va a un tema de información de un producto que que se quiere sacar al mercado? Ajá. ¿Cómo lo hicimos nosotros, Omar? Lo hicimos primero teniendo muy claro cuál es el buyer persona. O sea, en el mensaje se decía: si usted es así y es asado y le gusta esto y se come esto y le interesa esto y está buscando esto, esta conferencia es para usted. Después decíamos: asistiendo a la conferencia conocerá las nuevas tendencias sobre los tratamientos para y podrá conocer
las bondades de la marca tal para atender esa circunstancia. La conferencia es gratuita y se puede suscribir a partir de hacer clic en este enlace. ¡Pic! Llegan 400 personas a ti que tienen el perfil de tu buyer persona. Esa es la primera etapa. Tienes una base de datos con el que posteriormente puedes hacer email marketing, porque ellos te dijeron que les interesa lo que tú le dijiste que puedes hacer por ellos. Pero como siempre, y eso es una realidad, no todos terminan de concretar su participación. Tú aspiras a que al menos entre el 10 y el 15% acudan. Y esa es tu verdadera prueba ácida. De esos 400, a nosotros nos pasó que fueron 36, 37 personas. Es decir, estuvimos casi en el 10%. 10% que demostraron que realmente les interesaba ir a la invitación que le hicimos. A partir de ahí tienes un potencial cliente, un lead cualificado. Se da la charla y a partir de allí tú tienes que empezar a construir o una comunidad o vender. En este caso, las personas que asistieron a la conferencia eran referidores. ¿Por qué? Porque dentro de la industria tienen un papel importante que le sugiera al comprador cuál es la marca. Y entonces, ¿qué hizo la empresa? Luego de terminar la conferencia, empezó o hicimos un contacto directo con ellos para ofrecerles lo que haría un visitador médico, que promuevan la marca para que la marca empiece a venderse. Luego el consumidor va a la tienda y la compra. Eso es lo que estamos buscando. ¿Sí? Ahora, para que la marca sea conocida, también funciona, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo del sector, dependiendo del consumidor, porque acuérdate que el webinar te ayuda en las dos primeras etapas del embudo de conversión, pero a la persona que acude a tu casa porque le invitaste a tomar un café, esa persona después del tercer café se va a querer ir si no aterrizas lo que le vas a decir. Por eso le das un solo café y le vendes el producto. La pregunta es, ¿cómo lo haces a través de los canales digitales? Ese es el desafío. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, si tocas llamar por teléfono, llámalo, ya tienes el dato, llámalo, pídele una reunión y visítalo a lo mejor. Y te puede ir bien. Es cómo combinas todos los canales. Pero el objetivo está claro y la metodología te funciona. Y es lo interesante de esta conversación que estamos teniendo. La metodología funciona porque le das el peso que cada elemento comunicacional desde la perspectiva digital tiene en ese embudo de conversión. ¿Qué pudiésemos haber hecho? Claro, para el sector no funciona, pero en otro sector sí puede funcionar. El caramelito. Termina el webinar y entonces tú dices, para todas las personas que entre hoy y mañana decidan comprar una unidad de producto, tienen un 10% de descuento. Ahí hay un estímulo que igual busca una respuesta, pero que quien la está recibiendo es el cliente potencialmente cualificado que ya escuchó y dijo yo lo quiero comprar. Y lo que estás buscando tú es no pelarlo, que te compre. Entonces tienes que hacer algo en ese momento para que él en las próximas 24 horas te compre. Esa es una lección que enseñaron las televentas hace muchos años. Las televentas, cuando están terminando el mensaje, dicen, y si usted toma el teléfono y llama en este momento, además de comprar el producto, recibirá esto, esto y esto y esto sin costo alguno. Eso es llamado a la acción. Caramelito que termina de estimular para que la gente pueda comprar. Y eso lo mides por el CTR, pero también puedes medirlo por el costo por lead, que eso es interesante, y que la plataforma te da la posibilidad a nivel de presupuesto de elegir cuánto vas a invertir para tener lead. Pero miren esto, y eso es importante conocerlo. Si usted hace su presupuesto de campaña en función del costo por lead, no le van a alcanzar los $3 por día. El costo más alto de una campaña de marketing es cuando se configura por lead, porque la plataforma y el algoritmo van a esforzarse, entre comillas, mucho más por encontrarle al potencial cliente que realmente quiera comprar su producto. Y eso te va a costar más. Es tanto como contratar al mejor vendedor, al que más ha vendido, al que tiene más clientes, al que tiene más experiencia, el que te va a traer más riqueza. Bueno, ese es el costo por lead. Es más costoso porque te están asegurando una cantidad importante. ¿Quién trabaja con costo por lead? Google, Google Ads. Ellos te cobran carísimo, pero te ponen
o te venden la posibilidad de darte el perfil del cliente que tú necesitas. Ahora, ¿tenemos cómo pagarlo? Esa es la pregunta. Luego están los indicadores de conversión. También usted puede medir una campaña en función de cuánta gente logró convertir de potencial a cliente real. Entonces usted simplemente va comparando cuántas personas vieron el mensaje, cuántas personas hicieron clic, cuántas personas entraron al producto o a la base de datos, cuántas compraron. Y en función de esa relación, usted saca el costo de la conversión. Y eso es un indicador interesante. En la medida en que la tasa de conversión se haga más pequeña, usted está siendo más eficiente. Y en la medida en que sea más costosa, usted está siendo ineficiente. Pero hay que calcularlo, ¿sí? Eso también se parece al costo de adquisición, ¿sí? Una cosa mide la conversión y otra cosa es el que compra, definitivamente el que compra, que está en su base de datos y que inclusive vuelve a comprar, gracias a lo que usted ha hecho, estimulándolo para que se relacione con usted. Sea, cuando usted tiene campañas de relacionamiento que gestiona usted directamente a través de plataformas como el WhatsApp Business o como el email marketing, ya allí los costos de adquisición empiezan a ser el indicador ideal para medir la efectividad de su campaña. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún aporte que quieran realizar? Hay otros indicadores como los indicadores de fidelización que implican un esfuerzo mayor en lo que es el procesamiento del dato. Por ejemplo, saber el valor que tiene un cliente para una marca en un tiempo determinado puede convertirse en un indicador interesante para evaluar el efecto de la campaña. ¿Cómo mido yo cuánto vale ese cliente? Bueno, en función de las veces que ese cliente me va a comprar por lo que va a pagar cada vez que me compra. Ese es un valor. Si yo lo logro estimar, es un indicador de referencia que después voy a comparar con la realidad. Es decir, con lo que cada cliente me está dejando cada vez que se relaciona con mi empresa. Y esto es básicamente para la fidelización. Es decir, no solamente tengo el dato, no solamente tengo la certeza de que ya me compró, sino que además tengo el historial de cuántas veces me ha comprado, qué ha comprado cada vez que compra, cuánto ha pagado cada vez que me compra. ¿Quién lo hace en estos momentos? Farmatodo. Y por eso Farmatodo de vez en cuando te envía un mensajito diciendo que hay una oferta en particular que te va a interesar porque sabe que tú estás comprando ese producto, que estás yendo con cierta frecuencia, que lo estás visitando, o por geolocalización. Cuando tú llegas a estar cerca de Farmatodo, te envía un mensajito diciendo que es buen momento para ir a Farmatodo y comprar, no sé, un café o algo que tú hayas comprado. Eso tiene que ver con fidelización. Y allí se incluye la tasa de recompra, que es algo que todos medimos, que históricamente se ha medido con datos, el que lleva datos lo ha logrado medir y sabe lo que significa la recompra. Bueno, en los canales digitales es mucho más sencillo medir esa tasa de recompra, porque tiene que ver con el número de veces que un mismo comprador compra a la misma empresa. Eso se puede cuantificar y es un buen indicador para medir el efecto de una campaña. Esas son las métricas, eso que tanto escuchamos, pero que a veces no le damos la importancia que tiene. ¿Cuántas utilizar? Las que usted pueda utilizar, las que quiera utilizar. Puede utilizar una sola en función de lo que vaya a hacer. Recuerde que la condición la establece su estrategia y dentro de la estrategia está el canal que va a utilizar y dentro del canal está la campaña y detrás de la campaña está el presupuesto. Con base en esos elementos es que usted va a escoger cómo va a medir esa campaña para que usted sepa si realmente está funcionando o no. ¿Alguna pregunta? Un comentario. Adelante. Sí, campañas, por ejemplo, cuando Farmatodo trabaja la fidelización,
es un tema, ¿no? Porque primero tiene un departamento encargado de experiencia al consumidor y esas campañas a sus proveedores les cuesta, dependiendo de la zona, entre un 5 y un 10% para que ellos puedan hacerle llegar ese mensaje de recompra al cliente que ellos consideran que está fidelizado, más allá de Ajá. Farmatodo, a una marca en específico. Entonces, a Yolmer le cuesta por poner el balón no sé, en Apure, y es donde tiene promedio de estadísticas más bajas, pero sabe que hay una campaña potencial dentro de esas posibilidades. Farmatodo le cobra a Yolmer entre un 5 y 10% por hacer llegar y ese mensaje al cliente potencial o que ha comprado o que necesita comprar artículos deportivos relacionados con la marca de Yolmer. Entonces, esa campaña de fidelización, que a veces el mismo Yolmer no conoce porque la tiene comprendida, pero no sabe cómo aplicarla, ellos te dan una data que implica que tú puedas contribuir a que tus ventas puedan subir, pero a un costo, siempre y cuando estés fidelizado con ellos y ellos tengan la data de fidelización de tu producto dependiendo de la zona geográfica con datos sociodemográficos. Entonces, Sí, esas campañas pueden ser caras o baratas dependiendo del número que se tenga a nivel presupuestario. Si tú vendes 10, 20, 40 millones mensual, el 10% son 4 millones. Entonces, es plata. correcto, Es correcto. plata. Entonces, y muchas veces esas campañas de fidelización con esas empresas o marcas tan maduras, pues de alguna manera, si tú haces un esfuerzo, tendrías que calcular a ver si a ti te sale más caro o haciéndolo por tus medios o ese servicio que te están prestando te sale más económico. Pero estamos hablando de casi 4 millones de bolívares, pueden ser $10.000, si no me equivoco. Sí, Entonces, jugar con los números, todo depende de la interpretación también que le demos, porque pueden ser muy costosas las campañas, sobre todo por el tema de la fidelización, ¿no? Comprender la fidelización es bastante costoso muchas veces y tener esa data es más costosa todavía, porque a veces no la claro, porque tenemos. no, y al final lo que justifica eso que hiciste es que la campaña te genera un resultado y tú contrastas esa inversión que hiciste con lo que lograste vender y a veces es decepcionante lo Sí. que logras vender. Y sobre todo porque cuando usas intermediarios, que son cuando si vamos a la cadena de valor, desde producción, distribución, consumidor final, tú a veces no manejas la data del consumidor final porque es muy amplia cuando utilizas intermediarios. Y esos intermediarios, de alguna manera, tú les das X cantidad de unidades, pero a veces tú no manejas el consumidor final. Por eso era la pregunta de cómo habían agrupado a ese número de clientes, de esos leads, para poder ofrecer ese producto de uso veterinario, ¿ok? Porque al final tienes identificado quién lo vende, pero no Sí, sé o sea, no sé si está identificado quién lo compra. Entonces, ese es otro tema, porque si nos equivocamos en el cliente potencial o en la interpretación del cliente, es mucho más fácil si yo tengo un canal de ventas y vendo directo. Perfecto, ahí está. sí, Como decía Margarita, Margarita decía que en Zoom ella tiene identificado quién es su buyer persona y sí, quizás no lo ve directamente como el comprador o la persona que busca su servicio ocasional, sino que ella identifica que es que es el mensajero, quien es el tipo que le puede traer mucho más clientes o mucho mayor volumen de ventas, pero lo ve directo. Entonces, cuando tenemos un intermediario es un poquito más complicado porque no hacemos más promoción a través de los medios y no ventas directas. Entonces, ahí hay que tener, creo yo, un presupuesto adicional para poder determinar efectivamente quién es nuestro consumidor final y poder apostar un poco más a motivar a ese consumidor final. Así no lo conozcamos, sino que más
por credibilidad que podamos vender a través de un intermediario que pero podamos generar o tratar de creer que esa venta o ese cliente es nuestro comprador. Claro, pero fíjate cómo lo estás planteando, yo te puedo decir que de alguna manera, si tienes certeza de que el costo de prospección se reduce utilizando un intermediario, vale la pena hacer la campaña. Por supuesto. Y eso es lo que justificó durante muchísimos años y lo sigue haciendo el trabajo de los visitadores médicos. El visitador médico va al médico y le habla del medicamento y le dice que lo bueno que el medicamento es para resolverle los problemas a los pacientes del médico, hasta el punto de convencer al médico y el médico lo receta al consumidor, que luego va a la farmacia y lo compra. Si tú tienes la certeza de que eso sucede, las campañas para estimular al intermediario seguramente te reducen el camino y disminuyen el costo de prospección. Sí, Pero debes tener esa certeza, ¿no? Debe haber evidencia que te diga ese es el camino. sí. Lo que pasa es que todo eso se paga al final. Y hay alguien que tiene la data Claro, que claro, dice cuántas visitas médicas son realmente efectivas y que se convierten al final en una venta efectiva. Esa por un lado. claro. Y la otra es en el punto de venta que te genera la data a través de seguimiento y control y estímulos a los vendedores de piso de venta que te pueden dar datas certeras si tú nos pagas esas datas grandes o de posicionamiento que tiene tu producto, porque a veces saben más los demás, lo que tú vendes, que lo que tú tienes, pero es data que se paga. O sea, hay mucho dentro del proceso, hay muchas referencias. Pero también todo depende del canal. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista emprendedor, sí es mucho más factible y viable algunas métricas que nos permitan indirecto hasta nuestro buyer persona que a veces tener intermediarios dentro del proceso de venta y de compra. Entonces, Sí, identificando eso, pues bueno, hay que tener también, ¿cómo explicarlo? La experiencia para saber dónde está uno metido dentro de todo el proceso. sí. Pero además de eso, refuerzas el valor de tener base de datos, porque Sí, hay que ponerse en la posición de construir la base de datos y utilizarla, porque quien la tiene, quien la hace crecer, puede proponerle a otro ese tipo de alianza a cero costo para él, porque él tiene la base de datos. así es. Eso es interesante. Yo recuerdo haber llegado a un acuerdo de negocios con un patrocinante para alguna de las cosas que hago en deporte, porque le dije que yo tenía una data identificada de una cantidad de consumidores que eran potenciales para él y que yo le iba a dar esa data. Él me dijo, si tú me garantizas que yo puedo trabajar con esa data, yo te voy a comprar. Y yo agarré y verifiqué todas los datos de las bases de datos, la limpié y le entregué la base de datos. Hicimos negocio y él hizo negocio. Y todos ganamos porque él estaba ofreciendo un buen producto para los clientes que son también mis clientes, que después me dijeron que qué buena idea que le hayas dado nuestros datos a ese proveedor porque nos está vendiendo algo que necesitábamos. Interesante. Si lo sabes hacer, le puedes sacar provecho. Y también conozco el caso de una empresa que vende cualquier cantidad de productos financiados y que está vendiendo, tiene un nivel de facturación interesante porque está explotando la fidelización, ofreciéndole un segundo y un tercer contrato de venta a sus clientes que tienen contratos activos. ¿Qué hace? Pues en función del récord de pago, escoge a los mejores y les envía una oferta para una segunda compra o para una tercera. Entonces, tiene clientes que tienen tres contratos activos con tres productos diferentes y están pagando muy bien los tres. ¿Cuál es el costo de conversión o de prospección? Cero, porque ya era tu cliente. ¿Dónde estuvo la ventaja? En la base de datos. Por eso hay que trabajar para tener bases de datos. Y la diapositiva que está acá un poco refuerza indirectamente lo que estamos conversando. Hay que darle menos importancia a los likes y al número de seguidores y más importancia a todo el trabajo del costeo por ventas y del ROI financiero. El poder calcular realmente cuánto te estás ganando cada vez que haces una campaña. Eso es lo que es realmente importante. Lo demás es vanidad. Eso de que a veces algunos conversan entre ellos y dicen, no, tú sabes que yo tengo 12.000 seguidores en Instagram. Y otro dice, no, yo tengo 16.000, pero el engagement es nulo. Entonces, ¿qué haces con tener tantos seguidores si no logras ni despertar un suspiro, un comentario, un like?
O sea, eso también, en algún tiempo se dio esta moda de vender cuentas con muchos seguidores y había muchos influencers que perseguían esas marcas o esas cuentas para ganar más seguidores. Eso es una tontería. Eso es como tener gente que no existe en una base de datos. Los tienes identificados, pero no existen. ¿Qué haces con ellos? No sirve. No sirve de nada. ¿Alguna pregunta? Importante, contar con un dashboard, un cuadro de mando que nos permita hacer seguimiento a las campañas. Ese dashboard o ese cuadro de mando debería tener esos indicadores que usted está eligiendo que le van a permitir medir el efecto de su campaña. Si usted está haciendo marketing digital y con esa campaña está tratando de llevar tráfico a su página web, a su tienda virtual, pues usted necesita herramientas como Google Analytics para que la trazabilidad sea visible y usted pueda saber cómo le ha ido con cada interacción que se da en su página web, para que luego usted pueda generar indicadores que le digan cuánto dinero usted está ganando, ¿sí? Para que pueda comparar lo que invierte con lo que le ingresa, para que pueda medir qué tan sano es su embudo, que eso es una de las cosas más complicadas de determinar, pero que si se hacen, tienen muchísima utilidad. Y cuando haces marketing digital para llevar tráfico a una página web donde vas a comercializar alguna boutique, hay herramientas que te dicen qué tan sano puede ser tu embudo en función de cómo se mueve ese consumidor cada vez que visita tu página o qué tan eficientes son tus canales, que eso también se puede medir. Técnicamente se llama ROAS y que tiene que ver con cuánto te genera o cuál es el impacto que tiene tu canal de marketing en función de lo que estás invirtiendo y estás generando a través de ese canal. Entonces, siempre es importante tener ese dashboard con esos indicadores que te permiten, inclusive en tiempo real, hacer seguimiento a cómo va esa campaña. Yo particularmente, por contarles mi experiencia, ¿qué es lo que suelo hacer? Yo diariamente voy mirando lo que Meta me muestra en función de qué tanto ha avanzado mi campaña. Y miro todos los indicadores que Meta me muestra. La cantidad de gente que lo vio, la cantidad de gente que interactuó, la cantidad de conversaciones que se iniciaron y cuántas de esas conversaciones han sido adecuadamente administradas y cuánto he vendido en función de esas conversaciones o diálogos que se establecen. Y eso se puede ver en una computadora en una tablita que en tiempo real te lo está mostrando. Y cada vez que alguien hace una campaña, tiene que usar ese tipo de herramientas, porque es la que dice si realmente las cosas se están haciendo bien o no. ¿Alguna pregunta? Para cerrar, quise traerles dos indicadores que tienen que ver con cómo se puede hacer un poquito de finanzas detrás del marketing digital. Eso que es vital que pocos marqueteros digitales lo conocen, porque como ya hemos conversado, dedicamos más tiempo a lo artístico y a lo creativo que a lo estratégico. Y posiblemente a muchos no les importan cuánto están gastando y cuánto están ganando, porque lo que les interesa es que haya mucha atención hacia los contenidos que se están generando. Pero un contenido sin respuesta financiera no tiene sentido, a menos que a usted no le importe lo financiero. Y eso también es posible. Hay marcas que a lo mejor no están buscando ningún tipo de retorno de inversión. Solo les interesa estar en lo que se dice, en lo que se habla dentro de los canales digitales. Y si ese es el objetivo, bienvenido. Pero quienes invierten dinero para hacer dinero necesitan criterios de rentabilidad. Aquí hay dos de ellos. Uno mide la eficiencia, mide cuánto ingreso se genera por cada dólar que se invierte en publicidad. Y básicamente ese ROAS surge de dividir el ingreso que se genera por lo que se invierte en la publicidad. Es un indicador sencillito, simple. Y luego está el ROI, que ya es más de rentabilidad, que mide el retorno real considerando todos los costos
que se han invertido en la campaña o en el plan estratégico. ¿Cómo se calcula? Se calcula partiendo de la ganancia neta, que es el margen de contribución neto. Vuelvo a los temas financieros. Si usted va a hacer una campaña y no sabe cuánto se está ganando cada vez que vende un producto, ganancia neta, usted no realmente podrá saber nunca cuál es el retorno de la inversión. Porque este indicador de ROI necesita que usted sepa cuál es la ganancia neta. Y a esa ganancia neta le resta la inversión total. Y el resultado de esa resta lo divide entre la misma inversión total y lo multiplica por 100. Eso le da el ROI. Aquí tengo un ejemplo y con eso cerramos la clase. Imagínense un retail que vende productos electrónicos. Ese retail hizo una inversión en una campaña de $2.200. Con esos $2.200 pagó la pauta, le pagó al talento y cubrió los costos de uso de las plataformas. Con esa campaña de $2.200 logró vender 45 unidades de producto. Y cada vez que vendió, la facturación promedio fue de 350 unidades, es decir, la venta promedio de esas 45 unidades fue de 350 unidades. Y el margen bruto aquí se trabaja con margen bruto, 25%. El margen bruto fue de 25%. Si multiplicamos los 350, que fue el ticket promedio, por 45 unidades, eso da un resultado de ingresos de 15.750. ¿Cómo calculo el ROI? El ROI se calcula partiendo de el 25% de la multiplicación de 350 por 45, restándole 2.200, dividiéndolo entre 2.200. Ese ROI da 79%. ¿Cómo interpretar ese 79%? ¿Cómo creen ustedes que se puede interpretar ese ROI? 79% de una campaña que generó $15.750 en ventas. ¿Qué puede ser ese 79%? Ya no sé, profe, si quería mostrar la diapositiva. En todo caso no se está viendo, porque es un poquito difícil seguirlo así. No, sí se ve. Ah, entonces soy yo que no la ve. Ah, sí, no, no sabía que no la estaban, pero sí la están viendo. Sí, sí, sí lo estamos viendo. Sí, Yo sí. sí, yo también. Paso electroandina es la que estamos viendo. Eso, electroandina, correcto. Estamos en electroandina. Por alguna razón yo no la veo. Puede ser un tema de conexión, ¿será? No lo sé. Pero bueno, no importa. ¿Dónde te quedaste? No, no, es por el seguimiento del ejercicio, pues no lo estoy viendo, entonces por eso Ah, ok, ok, ok. Bueno, pero lo podemos hacer con calculadora en mano. no pasa Si, nada. ti- si tienen una calculadora en mano, podemos hacer el seguimiento. Basta con multiplicar 45 por 350. Eso les va a dar 15.750, que sería el ingreso total que esta campaña generó para vender 45 unidades. Pero como la fórmula, voy atrás, la fórmula de Roy dice que es la ganancia menos la inversión total, yo necesito saber cuál es la ganancia neta. Entonces, ¿qué es lo que hago? Calculo el 25% de esos 15.750. Voy a buscar una calculadora que tengo aquí a la mano para que lo vayamos bien. Aquí tengo la calculadora. Ajá. Tenemos 15.750 por el 25%. Eso da 3.937,50. Esa sería la ganancia.
¿sí? Según la fórmula, ese es el primer elemento de la fórmula de ROI, la ganancia, 3.937,50. A eso le tengo que restar 2.200, que es la inversión total en la campaña, menos 2.200. Eso da 1.737,50. Eso va en el numerador. Y eso luego lo voy a dividir entre, según la fórmula, la inversión de la campaña. Otra vez 2.200. Y a eso lo voy a multiplicar por 100 según la fórmula. Eso da 78,97%, es decir, 79%. Ese fue el ROI de la campaña. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuál puede ser la interpretación? ¿Qué significa ese 79%? ¿Quién se anima? El ROI es el retorno de la inversión. Correcto. ¿Y qué significa que sea el 79%? Que retornó un 79% de la ¿De qué inversión cantidad? de los 2.200. Correcto, eso. Muy bien. Y el CPA en 48,88, el costo por adquisición, ¿de dónde lo saco? El costo por adquisición. No sé si tomará del margen bruto. ¿Cómo? Esos No, no sé si... son los $2.200 Ah, entre las 45 unidades que conseguí. eso. Es lo que te costó cada unidad que vendiste cuando se contrasta con lo que invertiste. Y así podemos saber primero el ROI y luego cuánto me costó cada unidad en función de la inversión que tuve. Eso es. Y esto es finanzas aplicadas al marketing digital. Muy importante. Es lo que nos permite medir si estoy haciendo las cosas adecuadamente. ¿Alguna pregunta? ¿Qué se definiría como un buen ROI para estos casos? ¿A partir de qué porcentaje? No, no hay una... bueno, yo creo que la experiencia te va a permitir definir un estándar por sector. A lo mejor en tu sector puede haber un estándar en particular, pero hay negocios que pueden aceptar que un 20 o un 30% sea favorable. No existe una regla para eso, quiero decir. Creo que cada marca gestiona dentro de su plan su propio estándar y sabrá cuánto está bien o cuándo no está bien en función de la experiencia. Bueno, estimados colegas, digamos que llegamos hasta hoy en la clase de este, clase número 4 de este diplomado, de esta sección. Yo espero que la dinámica les haya sido de utilidad, de agrado, que la información también haya sido importante, que le hayan podido sacar un poquito de provecho. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes estas 4 o 5 semanas con esta asignatura. Todavía tienen unos días para terminar las tareas, ya yo empecé a corregir, las cosas van bastante bien. Espero terminar en los próximos días para poder entregar sus calificaciones e igual estoy a su disposición si necesitan algún apoyo, alguna consulta en esta materia, con muchísimo gusto estaré para apoyarles. Si alguien quiere decir algo a manera de cierre.